Sí, funciona. Va. Si eres un joven socialista que piensa que Cuba es el ideal que hay que seguir, lo primero que deberías hacer es escuchar a las personas que dedicaron su vida desde los 15 años a la revolución comunista. Pues hoy te traigo ese honor y privilegio. Estoy nada más y nada menos que con la doctora cirujana, neurocirujana, Hilda Molina. Hilda, desde sus 15 años, dedicó su vida a la revolución comunista cubana y fue parte de esta revolución durante 35 años. Ella, al igual que mi tía abuela y muchísimos jóvenes, renunciaron a una vida mejor porque pensaron que esa revolución iba a traer justicia, iba a traer paz. Mi tía abuela, Celia Torriente, en el año 1994, cometió suicidio, luego de 3 décadas de darse cuenta que todo lo que la revolución prometió nunca llegó. Hilda salió de ese régimen porque también se dio cuenta de esas injusticias y ha dedicado su vida a hacer entender algo que la gente no entiende, que si hay un imperio del norte responsable de la miseria que hoy está atravesando Venezuela y de lo que ocurre en nuestros países, ese imperio es la dictadura castrista, ese imperio es Cuba. Hoy, en esta entrevista, que para mí es un honor poder tener contigo, Hilda, yo quiero que primero hablemos de qué te lleva como una joven de 15 años a estar a favor de la revolución castrista, como tantos jóvenes hoy en América Latina. Ayer estábamos aquí en el mercado de San Telmo, la imagen del Che Guevara por todos lados. Uno no puede hablar más de ese carnicero porque todo el mundo lo ve como un referente. Y los jóvenes en América Latina están todos súper idealizados con el comunismo, el socialismo. Y creo que lo mejor es escuchar a quienes fueron jóvenes antes que ellos para saber qué los llevó ahí. Sí, bueno, primero es un honor también para mí que una joven con raíces cubanas, ¿no? Y latinoamericanas sea tan inteligente y esté luchando tan duramente y tan eficazmente por esta verdad. El problema es que ellos no hablaron de revolución comunista. En Cuba la palabra comunismo apenas se hablaba de esa palabra. Se decía bajito, pero además no importaba, no se sabía. Se hablaba de una cortina de hierro. Él prometió, palabras textuales, una revolución humanitarista de los humildes, por los humildes y para los humildes. Y aunque yo tenía 15 años cuando ellos llegan al poder, aunque yo era de una clase social adinerada, era mi familia paterna y materna, siempre me dolió, pero me dolió de verdad el dolor humano. Entonces, siempre dije que quería ser médico para trabajar para los pobres. Y yo escuché, me acuerdo, sentada en el piso frente al televisor, su primer discurso con 15 años. No se mencionó la palabra comunismo, ni se habló de odio, ni se habló de quitarle las propiedades a uno para apropiárselas a ellos. No, se dijo que iba a ser una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, una revolución de valores para tener la patria perfecta, donde íbamos a forjar el hombre nuevo. Dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que nada más iba a premiar el mérito allí. Y yo creo que una sociedad que premia el mérito es una sociedad importante. Yo también lo creo. Bueno, lo dijo, lo prometió. No va a haber enfermos que no tengan médico. Y yo siempre dije, quiero ser médico para los que no pueden pagar. Y de hecho todos en América Latina creen que Cuba tiene una excelente salud. Bueno, cuando yo diga por qué renuncié, vas a ver cómo yo desmiento ese mito, ¿no? Y que no iba a haber niños sin escuela, tampoco dijo que iban a convertir la escuela en un centro de adoctrinamiento. Entonces yo me acuerdo que yo le digo a mi madre, ya yo tenía una beca para estudiar medicina en España, Estados Unidos o Cuba, porque había sido el mejor promedio de bachillerato de colegios católicos de Cuba completa. Yo estudié en un colegio católico, la primaria de monjas y la secundaria, el bachillerato. Y me acuerdo que le digo a mi mamá, voy a posponer el estudio el inicio de la carrera porque yo me quiero sumar a esto. Fíjate que acá ahí no se hablaba de comunismo, se hablaba de humanismo, de humanitarismo. Y yo me acuerdo que mi madre, que fue un ser humano excepcional, me dijo, te vas a equivocar, porque a mí este hombre no me gusta. Hablando de Fidel. Sí, Fidel, porque estaba junto a mí viéndolo en la televisión. Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque habla con odio.
Y cuando un ser humano habla con odio y desde el odio, no es bueno. Está bien, porque mi madre no se opuso nunca a las libertades de nadie. Yo te voy a acompañar en este camino que tú vas a seguir, porque sé que tú no vas a hacer nada malo. Te voy a acompañar desde lejos, no para sumarme a esta gente. Ella no creyó ni un solo día en ello. ¿Y tu papá? Porque yo sé que tú vas a regresar a tu camino. Y entonces también te voy a acompañar cuando regreses. Mi padre y la familia paterna mía lucharon contra Batista. Que era un dictador. Que era un dictador, pero el problema es que me hablan de Batista porque Batista es el paradigma de la maldad. Lo que no tiene sentido que tú trates de quitar un dictador para implantarte eternamente como dictador. Entonces, bueno, mi padre vio bien, o sea, no sintió, porque además mi familia nunca se movió por la riqueza material. O sea, dio por bien perder su patrimonio material. Fueron gente rica que dijo, yo renuncio a esto porque creo que el ideal es más grande. El ideal es más grande. Y mi madre, ¿cuántos estarían dispuestos en América Latina? A mi madre no le importó, tampoco le interesaban los bienes materiales. No porque estuviera renunciando. Ella sí decía, son unos ladrones, son unos sinvergüenza. Pero lo peor que tienen es el odio que están transmitiendo en la sociedad. Dividieron familias. Así que como prometieron eso, yo me sumé a eso. Llena, además yo era una niña, estamos hablando de la década del 50, o sea, estamos hablando del 59, donde una gente de mí, y yo no justifico mi camino errado, o sea, yo no lo justifico, pero estoy explicando por qué no pudieron confundir. Además era un discurso convincente, y yo cometí un error, yo digo que un error supremo, y fue cederle a Fidel Castro la decisión, la posibilidad de decidir sobre mi libertad, sobre mi vida. Yo abandoné mi proyecto de vida, que era hermoso, para adoptar un proyecto de vida ajeno, sin saber en qué consistía el proyecto de vida de Fidel Castro. Me creí sus palabras. Por eso siempre le digo a los jóvenes, ¿no? Así que eso no le gusta mucho a algunos amigos míos que yo lo diga, pero digo que me voy a morir, tengo 74 años ya, añorando esa revolución que yo creí que se podía hacer y que le llamo ahora la revolución de los valores, porque se puede cambiar el mundo para bien, pero desde el amor, desde el perdón, desde fomentar valores y empezar por tu propia vida. O sea, eso se lo estoy transmitiendo a los jóvenes, por eso te quiero explicar, no sé si lo he hecho claramente, por qué yo me sumé a eso. Y como muchísimos lo hicieron, y de todas maneras, en ese momento no había habido un experimento similar en América Latina. No había. Y hoy por hoy, en el 2017, viendo el fracaso que es Cuba, donde la gente es esclava, viendo el fracaso que es Venezuela, hay jóvenes que siguen siendo socialistas y que siguen entregándole sus propios proyectos de vida, apartándose de eso para seguir Mesías. Quiero que te diga una cosa, porque después tú verás que en el transcurso de la entrevista que Fidel Castro conversa mucho conmigo. Sí. Era visitante asiduo del centro. Sí. Él me dijo a mí un día, que a mí me sorprendió cuando me lo dijo, él iba a hablar de ciencia, hablaba de todo, y me dice un día, no creas nunca en ideologías ajenas. Y yo me quedé pensando, bueno, pero si él nos ha tratado de imponer ideologías ajenas a los cubanos, no creas, porque los teóricos escriben papeles y papeles para que los revolucionarios hagamos. No creas nunca en ideologías ajenas. Y ahí es donde yo compruebo, y sabiendo los libros que él leía, que él se fabricó un Frankenstein ideológico. Un Frankenstein ideológico. Cuando yo supe los libros que leía porque me los prestaba y quería que yo los leyera, yo me doy cuenta que él fue tomando de todas partes un poquito lo que le convenía. O sea, ni socialista ni comunista, él era fidelista. Para llegar a ser lo que quiso ser siempre desde su adolescencia, el emperador de un imperio mundial. Lo decía, ahí eso está documentado, lo que él decía. Vamos a llegar a eso, pero antes quiero que hablemos de cómo tú llegas a tener una relación tan estrecha con Fidel Castro.
Tú entonces decides renunciar a tus becas en el extranjero. Posponerla. Yo dije, sí, de renunciar a la beca porque ya no le iba a conseguir más. Posponerla. Las becas renunciarla y posponer el inicio de la carrera hasta que la revolución me necesitara. Ah, ok, perfecto. Sí. Y te quedas entonces en Cuba y empiezas entonces a prepararte como profesional. No, yo estoy varios años haciendo, por ejemplo, alfabetizando a todo lo que nos sometieron a los cubanos. ¿Cortaste caña de azúcar? Sí, como no, hasta la carrera. ¿Sí? Todo el trabajo en el campo. Y una cosa, como yo tenía tan buen promedio, estaba tan bien preparada, ellos enseguida me vincularon con la docencia. Uh-huh. Yo llegué a dirigir un secundario en Cuba y tenía menos edad que los alumnos. ¡Wow! Sí. Y de paso, como quería estudié porque yo no vivía en la capital en ese momento, estudié por encuentro la carrera de pedagogía. O sea, yo antes de ser médico estudié pedagogía, que era una carrera que te daba un doctorado en Cuba en aquella época, después desapareció como tal. Uh-huh. Sí, yo participé en todo, pero al unísono con eso empezó mi proceso de, yo lo describo como miedos, dudas y decepciones, que es una angustia existencial caracterizada por estos tres sentimientos. Miedo, porque enseguida había que sentir miedo. Cuando yo vi que los valores sobre los que se había edificado la revolución, la patria, la nación cubana, fueron arrasados. La familia, la libertad, los derechos humanos, la doctrina del amor y la paz y la vocación de servicio. Sobre eso siempre nos enseñaban que había sido edificada la nación cubana. ¿Cómo arrasaron con eso? Y cómo los cubanos nos convertimos en víctimas, pero también en cómplices. Porque cuando tú te callas, tú eres cómplice por omisión. Claro. Entonces yo digo, repito, yo me quedé, pero hay mucha gente que huyó uh-huh. sin abrir la boca. Uh-huh. Y yo le llamo a eso complicidad por omisión. Sí. Sí, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, salieron en el 57, cuando entra Castro, ellos estaban viviendo en Venezuela. Sí, no, pero eso es otra historia. No, pero te quiero decir, porque luego mi abuelo se volvió radioaficionado y dedicó su vida a jamás callar lo que estaba pasando adentro y a sacar gente que estaba ahí adentro. Y mi abuela también ayudar. De hecho, cuando fue el terremoto del 76 en Guatemala, ellos tenían a 14 médicos cubanos hospedados en la casa que les estaban buscando. O sea, lo mínimo si tú salías era precisamente no callar. Y luego tuve la otra parte de la familia, porque eso es algo que también hizo Fidel. Enfrentó familias y las disparató la institución familiar. Sí. Entonces, una cosa que era en Cuba era una de las bases de la nación cubana. La familia, el perdón, el amor. Fíjate que los cubanos, tú lo sabes, somos conocidos porque es amoroso los cubanos. Uh-huh. O sea, el odio lo implantan ellos en Cuba. El odio, el resentimiento, la división social. Yo enseguida, a mí me dice yo tengo una amiga psicóloga, yo no me veo como psicólogo, pero es amiga mía, me dice, tú no te diste cuenta, pero tú fuiste disidente siempre desde adentro. Claro. Porque yo todo lo que no entendía lo preguntaba. Eso es a lo que quiero llegar. Sí. A cómo empiezas tú a ser esa persona que cuestionaba. No, inmediatamente. O sea, a mí, primero con mi madre era diseñadora de moda. Ella me sigue haciendo mi ropita cuando le quitan la casa de moda. Y a mí me sentaban siempre en el banquillo los acusados porque decían que yo me vestía como una burguesa. Y era la ropita confeccionada por mi mamá. Y que yo no decía palabrota. Y que a mí me gustaba estar limpiecita y hablar como con la educación que yo había recibido. Y yo me acuerdo que yo lloraba y yo le decía a ellos, a los comisarios políticos, el problema es que yo trabajo más que ustedes. El problema es que lo que yo hago es más productivo que lo de ustedes. Cuando ustedes me digan o me demuestren que lo que yo hago, esto, bañarme, hablar como me enseñaron a hablar, perjudica a la patria, entonces tal vez yo lo deje, pero me tienen que convencer. Claro. No me podían convencer. Hubo cosas con las que yo nunca lograron que yo claudicara. Y siempre pregunté, sobre todo una pregunta que yo comencé a hacer muy pronto. ¿Qué pasa con la familia? ¿Por qué mis tías que se fueron, que no tenían que ver con la política, cuando comenzó la persecución por la Iglesia Católica? Uh-huh. ¿Por qué mis tías son traidoras? Si ellas nunca se han metido en la política. Tienes que entender, hasta que después me decían, cállate. Uh-huh. Otra pregunta que yo hacía con mucha frecuencia era, ¿por qué si ustedes hablan siempre de la oligarquía,
de los ricos, que era mi clase social, que yo había pertenecido. Y a la que tú renunciaste voluntariamente. Porque ustedes están quitándole la propiedad a los demás, pero además yo veo que ustedes se hacen dueños de esas propiedades. Y se quedan ahí. No, se están haciendo ricos. A mí, si sí está mala la oligarquía, ¿por qué ustedes se están convirtiendo en oligarcas? Respuesta. Bueno, porque las revoluciones tienen periodos de crisis. Digo, no, pero esa es una crisis evitable. Con que ustedes no lo hagan, resuelta la crisis. Claro. Entonces me decían, cállate. Digo, bueno, me callaré porque me están amenazando, pero yo sigo sin entender. Y yo quiero entender esta revolución para luchar bien por ella. Es que pues sí, si tú estás entregando tu vida y estás siendo congruente, quieres respuestas. Entonces, bueno, en el libro Mi Verdad, que yo escribo en Cuba, yo voy recorriendo esa revolución, pero como protagonista. Claro. O sea, a mí no me pueden hacer historia, porque yo puse mi vida para eso. Entonces, algunos años después yo logro, y ahí cuento en el libro cómo yo logro ya liberarme de eso y que me permitan ya comenzar a estudiar la carrera. Tenía 7 años más de la edad que debía tener, o sea, era 7 años mayor que mis condiscípulos. Tenía un niño, me había nacido mi hijo, me había casado, me había divorciado ya del padre de mi hijo, tenía mi niño de 6 años. ¿Qué año era este? Yo comienzo, a ver, súmale 7 años al 59, sí, 66, por ahí. Y estaba llena de heridas sangrantes, de miedos, de dudas, de decepciones. Por todo esto, cuando comienzo la carrera de medicina, y allí me pareció que yo comenzaba a vivir. ¿En dónde estudiaste? ¿En la Universidad de La Habana? En La Habana. Porque yo no, o sea, yo digo que lo que yo siempre fui por encima de todo fue médico. Después madre y abuela también, pero médico sobre todo. Y a mí se me rompía el corazón cuando yo pasaba por un hospital y todavía no estaba estudiando la carrera. O sea, cuando yo llegué a la carrera, además porque quedaban profesores de verdad, médicos de verdad, gente de verdad que amaba con pasión la profesión, y también algunos de sus alumnos formados por esos profesores que ya no, ha habido nuevas generaciones y ya no existe, aunque el médico cubano sigue teniendo muchísimo corazón. Sí. De todas maneras, yo me sentí renacer y ahí empecé a cuestionarme otra cosa. Yo estudié la carrera con disciplina militar porque era una orden de Fidel. Nunca dejamos de cortar caña en la carrera porque vino la zafra del 70, ¿has oído la zafra sí, del claro, 70? había que cumplir la cuota de 10 10 millones de toneladas. Cerraron la universidad y nos llevaron a todos a la luzón de cortar caña y a las mujeres a apilarlo. Sí. Yo lo narro también en el... Las cosas que los progres no saben. No. Sí. Como yo regresé de esa etapa con las manos, las uñas negras, porque apilábamos caña quemada, porque decían que era más, y al final nos hicieron los 10 millones. ¿No pues? ¿Cómo terminó esa epopeya? Bueno, volvimos a la universidad, pero Fidel hizo un discurso donde vociferó lo siguiente: a convertir el revés en victoria. No hemos podido hacer los 10 millones, pero no importa, este revés lo vamos a convertir en victoria. O sea, otra consigna más. Que te cuento, nunca di de consigna, nunca fui a sus marchas. Al trabajo del campo porque pensaba, después me di cuenta que era inútil, que echábamos a perder los campos. Claro. Pero bueno, había que ir. Pero bueno, yo no fui de ese tipo de... Mi problema era trabajar. Que te dejaran en paz para ser médico. Pero además te digo, fui una esclava de lujo. Porque donde quiera que estuve trabajé mucho. Y yo empecé a cuestionarme otra cosa, que con sentido común, por eso digo a todo el mundo, usen el cerebro que está acá dentro del cráneo, úsenlo para pensar. Empecé a darme cuenta que cómo era posible que un país aislado, sin posibilidades de conectarnos con nadie, pudiéramos garantizar que éramos una potencia médica. Cuando tú dices que eres lo mejor del mundo en algo es porque tú tienes forma de comparar. Claro. Y la ciencia es de comparación. Así es. Y de intercambio con el mundo. Y yo me acuerdo que yo buscaba en las bibliotecas y eran libros de cuentos, que algunos de los libros que estudiábamos, después supe que eran autores americanos y de otros países, pero ellos no ponían las referencias, los reimprimían y no sabían de dónde era este autor ni el otro. Así pasé yo por la carrera, cuestionándome si, preocupada por los enfermos, ¿estarán engañando a los enfermos? No solo al mundo. ¿Habrá algo mejor allá afuera que aquí? Tiene que haber algo mejor. Bueno, por fin termino la carrera con el mejor promedio de mi curso. Nos graduamos 1027.
yo leí el juramento, todo eso que se hace los mejores. ¿Tú fuiste la mejor en 2027? En el 2027, wow. La mejor. A pesar de que tenía 7 años más que mis condiscípulos. Ahí, yo siempre contestataria. Lo que pasa es que era tan buena estudiante. Mis notas eran tan descomunalmente diferentes a la de Festo. Que bueno, te das cuenta que no podían. Hay cosas que no te pueden quitar el mérito, porque es imposible que te lo aunque quiten. Sea la misma educación y la igualdad, no, siempre el espíritu individual es distinto. Eso. Ahí me hacen, estudiando medicina, me hacen militante del partido, que otra cosa es importante que el mundo sepa. En Cuba hay un solo partido que es el comunista, pero tú no decides afiliarte a ese partido. Ellos te eligen como bueno y te hacen el honor de dejarte entrar al partido, que es lo que no acaban de entender. No, pero era militante del partido. No. A mí me llamaron un día y me dijeron, tú no tienes edad para el partido, pero eres tan excelente estudiante que te vamos a hacer el honor de darte la militancia del partido. Y tienes que decir que tenía la verdad, porque a mí me gusta decir la verdad, que es importante. Yo tenía miedo, dudas y decepciones, cada vez me decepcionaba más, pero yo me sentía honrada, porque me estaban dando un reconocimiento. Me decían que yo era de lo mejor de la sociedad. Y tal vez fue un error, pero yo no cuestionaba si de verdad en el partido estaba lo mejor de la sociedad. Claro. Porque veía gente que no era lo mejor, veía otra gente que era mucho mejor, y por no decir que estaban tan identificados, no entraban al partido. Y allí, por ser la mejor promedio, me dicen que puedo escoger la especialidad que yo quiera. El gobierno suele no decide qué especialidad hacen los médicos. Tú no escoges ni tu propia carrera. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a que le escogieran la carrera? La especialidad también, que es puramente vocacional en medicina. Y yo digo, yo quiero ser neurocirujana. Y ahí, ¿qué pasaba? Que los neurocirujanos eran hombres. Y ellos no estaban al tanto, no querían estar al tanto de que había mujeres muy buenas neurocirujanas en el mundo. Me decían, no, olvídate. Digo, no, ¿cómo que me olvide? No. Ustedes dicen que me toca este derecho, que me corresponde. No, yo voy a ser neurocirujana. El calvario que yo tuve que recorrer para que me reconocieran ese derecho, pero por fin entré. Lo cual es irónico, porque luego dicen que el socialismo es más afín a la igualdad de la mujer y que no hay diferencias. Era, una cantidad de neurocirujanos que tenían atrasada las neurociencias en Cuba, que no se habían preocupado por mejorarla, pero machistas, prepotentes. Yo entré en un mundo donde inclusive apostaron. Esta no termina, déjenla que entre. Hubo apuestas de los hombres. Y de ahí yo sí me dediqué a averiguar qué pasaba en el mundo, porque me di cuenta cuando comencé a entrar al quirófano a ayudar, que eran tan traumáticas las operaciones de neurocirugía, que tiene que haber otra cosa. ¿Por qué? ¿Cómo eran en Cuba? ¿Qué es el pilar de la medicina moderna? Se siguen haciendo craniotomía, aperturas grandes del cráneo, pero mi intuición me decía que cada vez tú tienes que ir por lo menos invasivo, porque el cerebro es muy noble el cerebro. Yo decía, si para entrar a un lugar a resolver un problema hay que entrar dañando tanto tejido, tiene que haber otro mecanismo. Además veía que se desahuciaban muchas enfermedades. Este está desahuciado, este no tiene arreglo. Digo, no, esto no puede ser. ¿No le daban continuidad? No, había enfermedades donde no les daban continuidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las lesiones medulares, los pacientes parapléjicos con lesiones medulares, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. Pero ahí está su medicina, la mejor. Sí. Entonces, bueno, yo iba a la biblioteca y me ponía a registrar la biblioteca buscando información, hasta que un día me dice la bibliotecaria del instituto donde ya estaba estudiando la neurocirugía: doctora, ¿qué usted busca tanto acá? Carmen, yo busco información de verdad, de que venga de otro país. Carmen, no encuentro nada, quiero saber qué pasa en el mundo. Carmen se queda mirándome y me dice, venga para acá, me saca porque en Cuba sabemos que nos filman, nos graban. Me saca para un pasillo y me dice, mire doctora, hay unas revistas que llegan del extranjero, pero que nada más la puede leer. ¿Todo bien? Todo bien. Por eso te dije el palito. El director era el mejor neurólogo de Cuba, un hombre muy bueno,
Y ella me dice, no es que el director no le quiera prestar las revistas a ustedes, es que los comisarios políticos se lo prohíben. Pero yo se las voy a prestar. Si usted ve que entra alguien, escóndalas. Estamos hablando de material científico. Claro. Yo me siento en un rincón, me pongo a leer las revistas, en inglés estaban, y me doy cuenta, allí en una lectura rápida que hice en 1 hora, que ya se operaba de otra manera en el mundo de la neurocirugía, que había tratamientos para enfermedades que tal vez no se curaran, pero que mejoraban. Y yo me acuerdo que yo empiezo a llorar ahí. Claro. Y me dice Carmen, no me llores si le presté la revista, ¿por qué llora? Le digo, Carmen, porque estamos engañando a los enfermos. Y ahí hice una cosa casi como suicida en Cuba. En Cuba había un delito que era relaciones en consulta con los extranjeros. Yo tomé las direcciones de los autores de esos trabajos que no sabía que eran tan importantes, las direcciones, hice una carta tipo en inglés y le dije, yo soy una humilde estudiante de neurocirugía, leí tal artículo suyo, ¿qué está pasando en el mundo con las neurociencias? Y tuve que hacer cola para conseguir papel, hacer cola para conseguir sobre, para poder mandar esa carta. Te digo que muchas cartas mandé. Y le puse que me respondieran, si me iban a responder, yo con poca esperanza, al instituto, porque digo, si me responden en la cuadra, estaban los comités de defensa de la revolución que se llaman, que eran los que recepcionaban las cartas y veían si tú recibías correspondencia del extranjero. Claro. Ahí enseguida comencé a recibir respuestas, de los que después serían mis amigos en la ciencia. Pero Carmen le dice, oiga doctora, le está llegando correspondencia del extranjero y usted va a tener problema acá. Y entonces, con la ayuda valiosa de esa mujer que ya está en el cielo, Carmen, pude seguir adelante porque me dijo, pero yo la voy a ayudar. Sé el día que viene el cartero, voy a salir a la calle, voy a esperar al cartero, voy a recoger toda la correspondencia, la suya la voy a poner en mi bolso, voy a entrar y le digo al portero, mira, entró esta correspondencia, pero no va a ver la suya, porque el portero la quiere mucho a usted, pero le tiene que decir a los comisarios políticos si usted tiene eso con el extranjero. Claro. Así yo me fui haciendo de una biblioteca y fui... Es increíble cómo la voluntad de Carmen pudo haber sido de cobardía y de decirte no te ayudo, y entonces nada de tu vida hubiera cambiado. Pero tú sabes por qué me dijo Carmen que lo hacía. Porque ella me veía tan estudiosa, tan trabajadora, tan seria, queriendo a tanto a los enfermos, que dijo, no, si Carmen no me hubiera ayudado, yo hubiera, tal vez preso hubiera estado, claro, porque se hubiera descubierto, ¿no? Claro. Entonces terminé la especialidad ya amiga epistolar de mucha gente que ya yo no sabía que eran tan importantes. Claro. Estamos hablando de científicos de Suecia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón. Cuando termino la especialidad, la primera mujer que con tesis de grado se graduó de neurocirugía en Cuba soy yo, con el mejor promedio, mejor que el de los hombres. Y entonces poco después me informan que voy a ir, que me ha sido concedido el honor de ir a Argelia como neurocirujana. O sea, honor que tú no habías pedido. No, pero, o sea, sabe que los médicos cubanos andamos por el mundo. Sí, los esclavos del siglo XXI, porque no les pagan lo que trabajan. No tienes idea. O sea, yo ya muy decepcionada, mi decepción final es en Argelia. ¿En qué año fue esto? Estamos hablando, esto fue en el año 79-80, que me dan la información que ya voy a Argelia. Y porque esto es para que los que nos están viendo vean cómo realmente una persona dedica su vida, o sea, desde los 15 años, ¿no? Nos sacaron de Cuba en el 30 de diciembre, que yo ahí cuestioné por qué no nos dejaban recibir el año con la familia. No, porque hay un terremoto en Argelia. Mentira, había habido un terremoto, pero antes, no en ese momento que ameritara. Capítulo 10 de mi libro, Mi verdad, que se llama El Mostarán en Argelia, donde yo cuento cómo nos llevan acompañados de comisarios políticos, cómo pasamos trabajo hasta en el viaje. Es la primera vez que yo me monto un avión en tu vida para ir al extranjero. Y no lo hacía para vacacionar, lo hacía para ir a servir al pueblo argelino. Por eso es que yo digo que a mí no me pueden cuestionar cuando yo hablo lo que tengo que hablar del castrismo. Claro. Llegué a Argelia, ¿sabe qué? Era joven, una joven profesional, pero con la ilusión iba a hacer neurocirugía de catástrofe, porque era
un terremoto, que era mentira. Esa fue la primera mentira que había habido terremotos muchos en Argelia, pero no se justificaba que nos separaran de la familia al finalizar un año, comenzar otro. Ahí yo cuento, primero cómo me ponen un documento en la mano para que yo lo firme. Tengo al embajador cubano delante. Firma ahí, pero yo obviamente empiezo a leer. Dice, no leas nada, firma. Digo, no, yo no firmo nada que no lea, y mucho menos en un país que no es el mío. Yo soy el embajador, digo, no, a mí no me importa que usted sea el embajador, yo voy a leer el documento. Claro. Está en francés, me lo dice irónicamente, y yo en el mismo estilo, yo no suelo usar estos estilos, le digo, pero yo leo francés, porque las monjas en las que me eduqué me enseñaron francés. Y no quería que lo leyera porque era el contrato, donde se decía, lo teníamos que firmar todos los médicos que estábamos allí, lo que el gobierno argelino le iba a pagar a los Castro por mi trabajo. ¿Por tu trabajo? Por mi trabajo. O sea, nada de gratis, nada de, ay, qué lindo, qué lindo Castro que manda a la gente de gratis. Qué generosos son. Sí. Ya yo después cuando digo, el médico cubano sí es generoso, entrega su vida, claro, pero pasando hambre, pasando frío, pasando trabajo, mientras para los Castro es un negocio, un gran negocio. ¿Cuánto recibió Fidel Castro? $250,000 por mi trabajo. $250,000 sí, en el año 80. Entre el 80 y el 83. $250,000. Porque eran las operaciones de neurocirugía. Yo estuve de guardia los 2 años y tanto, estuve de guardia todos los días, por cada guardia se pagaba. Las consultas. O sea, yo era la neurocirujana de varias provincias. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a darle a su gobierno un trabajo que vale $250,000? Yo que le dije al embajador, no le mientan más al mundo, porque ya yo estaba que no me callaba nada. ¿Por qué lo dice? Digo, porque es un negocio del gobierno, de ustedes es un negocio, de nosotros. No uses palabras tan duras. Digo, no hay otra palabra. Cuando se reciben miles de millones de dólares por un trabajo de gente que pasamos mucho trabajo. ¿Cuántos médicos había en esa misión? Hubo médicos que murieron. Ajá. Hubo médicos que consumieron bebida, los argelinos se dieron cuenta y intoxicaron la bebida, le pusieron corrosivo, porque allá no se puede, por la cosa de su religión, beber en público. Los cubanos se robaban el alcohol del laboratorio para procesarlo. Sí. Y se dieron cuenta, a mí me lo dijeron, yo se lo dije al jefe de la brigada, los argelinos, porque decían, usted es la más seria, los argelinos no quieren más que se robe más el alcohol sí. No crees conflicto, acá tenemos una forma de vivir, o la forma de vivir era todo esto, ¿no? Permitir que se envilecieran, porque a la persona que es débil y está lejos de la familia y pasando trabajo, puede pegarse al alcoholismo. Claro. O a cualquier cosa que lo nuble, se deprimían. Sí. Lo que pasa es que yo me sobrepuse a eso, pero vivir lejos de la familia tanto tiempo pasando hambre. Gloria, yo estaba de guardia, por ejemplo, me llamaban, yo me iba de los días llegando a veces al apartamento donde vivía, llegaba la ambulancia a buscarme porque ya había una urgencia, porque yo era la única neurosis, y a veces me pasaba la madrugada yendo y viniendo, pero el problema es que en el hospital ya después de la noche no había mujeres. Los argelinos no permitían ni enfermeras ni médicos mujeres, pero las mujeres cubanas sí. Y yo tenía que viajar con un ambulanciero argelino sin que nadie me acompañara, solita, y llegar a ese hospital donde había nada más que hombres. Y eso no le preocupaba al señor embajador ni al gobierno cubano. ¿Te das cuenta? Cosas así. ¿Y cuántos eran en tu misión? Yo creo que éramos en general en Argelia, éramos cerca de 40. O sea que 40 estamos hablando de a $500,000 por cada uno. No, depende de la especialidad. No, todas las especialidades no cobraban lo mismo. Igual, no. Claro. No, pero ¿qué pasa? O sea, tú eras un bien más asequible para el régimen. Dar... El sistema de precios sí funcionaba ahí. No, pero espérate, te voy a dar se calcula que por lo que ellos le llaman mano de obra esclava, pero ellos le llaman servicios, prestación de servicios en el exterior, una palabra de eso, un invento. Sí. Se calcula que está en 10.000 o 11.000 millones de dólares al año limpio. Wow. Raúl Castro reconoció hace poco, o sea, es una de las principales fuentes, junto con las remesas familiares y el turismo, de ingreso a la familia Castro.
a la familia Castro. Sí, porque ellos se quedan con el 90% de todo, eso acuérdense. Bueno, en el caso nuestro se quedaban con todo. O sea, nosotros nunca nos dieron, y yo le dije al embajador, yo no quiero que me dé los dólares, yo quiero que el mundo sepa la verdad. Yo no quiero los dólares, quiero que sepa que los cubanos, los médicos cubanos sí hacemos este esfuerzo, ¿no? Entonces allí sí me fue muy útil también, yo pude ayudar mucho al pueblo argelino, trabajé mucho. Y ¿para qué me sirvió también? Le avisé a los científicos que me escribieran a Argelia. Ah, porque estabas más libre. Más libre. Y entonces yo regresé de Argelia con valijas llenas de libros y además con el compromiso de ellos de hacer un centro en Cuba. Un centro de neurociencia. De neurociencia. Yo quería, yo estaba formada en Cuba, o sea, sin saber nada de esto moderno, de esto nuevo, que yo quería un centro donde la mejor neurocirugía, la mejor neurología, la mejor neurorehabilitación y todas las ramas de las neurociencias estuvieran en ese centro, que no estaban todas concentradas en los mismos países. Por ejemplo, la neurocirugía mejor estaba en Estados Unidos y Japón, y la neurología estaba en otros países, pero yo había logrado ya decir... Ya sabías que era lo mejor de cada lado. Y decirle, unos conocían a los otros. Sí. Y les llamó la atención que alguien, ellos después me dijeron, nosotros creíamos que tú tenías un nivel de decisión en Cuba cuando nos estabas proponiendo eso, ¿no? Claro. Y la estrategia, si yo puse algo, fue la estrategia. Regresé a Cuba totalmente decepcionada por esto que vi, por lo que pasábamos, por ver lo que hacían con los médicos. Ni siquiera conmigo, con mis compatriotas. A mí no lograron envilecerme. Pero hay algunos, porque yo no sé si Dios me ayudó, mi madre rezando. Y a veces uno saca una fuerza donde cree que no la tiene, para que no te doblegue en el espíritu, no te enferme más de lo que estamos los cubanos. Y dije, bueno, ahora solo me queda, acá se dice en Argentina, blanquear lo que estoy haciendo, decir que estoy en contacto con estos científicos, porque para que esto marche tiene que saberse la verdad. Claro. Además yo me senté y diseñé ese centro. Lo diseñé como hubiera diseñado un segundo hijo. ¿En La Habana? En La Habana, sí. Ya yo tenía, por concurso, había ganado una plaza por concurso científico para trabajar en el mismo instituto donde me había formado, que era el mejor centro de neurociencia de Cuba. Y ya era en ese momento subdirectora del instituto. Todo por concurso. En ese momento tenían en cuenta la confiabilidad política que le llamaban, pero el concurso científico, el babal científico, era importante también, ya no lo tienen tanto en cuenta. Entonces me senté, hice un informe, yo estoy relacionada con esto, y acá le adjunté el diseño del centro que se va a hacer. Es un centro que ellos lo van a poner todo, la infraestructura, los conocimientos, los equipos y la formación de los jóvenes. Ahí me dediqué. O sea, el castrismo no tenía que hacer nada más que aprobar. El edificio. Okay. Y ahí me dediqué a captar jóvenes talentos que estuvieran interesados en esta cosa nueva, ya formados como médicos y algunos como especialistas. Pero, o sea, hacíamos reuniones. Yo decía, si ustedes los descubren leyendo esto, la culpa es mía. Yo soy la culpable, era leyendo los libros que yo tenía. Bueno, yo creo que encajonaron ese informe. Y unos meses después, un buen día me fueron a buscar al instituto unos señores muy amenazantes que yo tenía que ir porque el comandante quería hablar conmigo. Yo jamás en mi vida había visto a Fidel Castro personalmente y me acuerdo que le dije, yo estaba absorta en mi trabajo, le dije, ¿qué comandante? El comandante en jefe, ¿cómo? Y me llevaron y yo iba muerta de miedo. ¿Por qué? Porque dije, se descubrió, vieron el informe, sabe Dios lo que piensa, y yo no pensé en mí, pensé en mi hijo, que ya era un adulto, médico, especialista y médico de ese centro. ¿En qué año fue médico esto? Esto estamos hablando del año 86. 86. Estaba estudiando la especialidad. Bueno, y de pronto llegó, no fue al Palacio de la Revolución que le llaman, era el centro de convenciones donde estaba él hablando con mucha prensa. Hay una foto mía donde él me tiene el brazo por arriba, él está joven y yo estaba más joven y yo estoy joven. Y bueno, mis detractores, que está bien, que Dios lo bendiga, dice, pero era la linda de Fidel, porque él me tiene el brazo por arriba, pero no, en ese momento él me está llevando para una oficina y me está diciendo, qué bueno que viniste. Y yo pensando, pero si me acaban de traer
como si yo tuviera opción. Y ahí en la oficina esa, él de una forma muy agresiva. Vestido con su uniforme verde con su olivo. uniforme Como... alto como era, y yo chiquitica, me manda a sentar, yo me siento. Explícame qué tú estás haciendo. Y yo le digo, ¿a qué se refiere? Bueno, yo estoy viendo enfermo. ¿Se refiere al contacto con los científicos? Sí. Puedo ser sincera. Dice, no, puede ser, no. Tienes que ser sincera. Y ahí es donde yo me encomiendo a Dios. Y le digo, mire, comandante, usted me disculpa. El problema es que las neurociencias cubanas están atrasadas. Y yo creo que los enfermos cubanos no se merecen eso. Y yo busqué ayuda. Es todo. ¿Cómo que están atrasadas? Él sabía que estaban atrasadas. Obvio que lo sabía. Él lo sabía todo. Digo, con el mayor respeto usted me permite que yo le explique. Y entonces, como Fidel Castro era de una inteligencia superior que el mundo ha subvalorado, sí, una inteligencia superior para la maldad, pero superior, se sentó. Porque dijo, o la escucho o la mato. Y ahí empezó un interrogatorio de muchas horas, donde él se interesó y donde él se dio cuenta, parece que le habían transmitido un chisme, que había una neurocirujana joven en contacto con el extranjero, y creo que los términos que se manejaban eran de espionaje. Espionaje. Y él se da cuenta que no, que tiene delante una mujer amante de la medicina, que lo que ha hecho es algo totalmente inconsulto, ilegal en Cuba, pero por los enfermos. Y empieza a interrogarme, ¿pero quiénes son los científicos? ¿Pero cómo no? ¿Pero cómo que? Y le digo, usted no leyó porque yo presenté un proyecto explicándolo todo. No, no tengo el proyecto. ¿Dónde está? Digo, bueno, hay una copia en el instituto donde yo trabajo. Vamos allá. Era ya de madrugada. ¿Todo el día habías pasado ahí? Era buena parte del día. Y ahí me lleva en su auto al instituto. Yo le digo cuando yo salgo de ahí, digo, avisen al director, al profesor Estrada, que va para allá él. Los enfermos, imagínate, cerraron las calles, todo ese lío, y ahí se leyó el proyecto. Y me dijo, esto está aprobado. O sea, se puede hacer el centro. Y ahí es donde yo le digo, el comandante, es un centro internacional. O sea, le estaba diciendo, no es suyo. Me lo has dicho 3 veces. Sé que el centro es de los científicos, o sea, el proyecto de los científicos es tuyo, pero sabes, una cosa también es mío ahora. O sea, me dijo, esto no se hace si yo no lo apruebo. Claro. Tengo que decir que nunca intervino ni dijo, hay que hacer esto, ni este científico está bien, ni este científico. Siempre preguntaba, pero nunca se dio una obra que estaba en construcción, que no avanzaba para que fuera lo que sería el edificio. Y mientras esa obra se hacía, que yo puse ladrillo, toca acá. Un callito, ¿no? Sí. De poner ladrillo haciendo la obra de ese centro con la ilusión de que iba a ser para los enfermos cubanos. Mientras los jóvenes, que yo había escogido, iban a esos países, hasta el pasaje se lo pagaban los científicos, a estudiar en 6 u 8 meses todo lo nuevo que no se sabía en Cuba en las diferentes ramas de las neurociencias. Y ella, a partir de allí, yo diría, la palabra no sé si utilizar, que nunca se separó, nunca dejó de hablar conmigo. Iba a la obra primero, siempre me preguntó, ¿cómo va la obra? ¿Por qué le llamaba la atención que él me dijo, si te doy una obra que no avance y te pongo una brigada constructora, tú la diriges? Digo, no, me tiene que poner uno que entienda de eso. ¿Pero qué usted quiere? ¿Que yo garantice que se haga la obra? Yo se lo garantizo. Y él veía que mientras otras cosas no avanzaban, esa obra avanzaba. Claro. Y ya yo era amiga de los constructores, y yo ponía ladrillos con ellos. El sueño de todo progre, que Fidel Castro te respete, te pide tu consulta, te pida un consejo, o sea, él al final te tenía admiración. Me admiraba, pero yo te voy a decir, porque después, cuando él estigmatizaba a sus ministros y los agredía y me ponía de ejemplo, yo le decía con suavidad, pero déjelos pensar. Como diciendo, yo hago esto porque estoy pensando. Porque a mí me está dejando mi cabeza. Porque yo le pasé por encima a usted. Claro. Que fue lo que nunca le dije con estas palabras, ¿no? Pero se lo decía. No estarías aquí sentada. No estaría sentada. Bueno, entonces se inaugura en el 89 el centro, él lo inaugura, van los científicos, allí los conoció a todos. Él se sentía feliz de conocer a otros científicos, que las conoce por mí. Y los científicos, obviamente,
era una novedad conocerlo a él. Muchos me decían, cuidado, nosotros te vamos a ayudar, lo hacemos por los enfermos cubanos, pero en este tipo de sistema nada llega al final bien. Muchos me lo decían. Y bueno, después yo entré ya poco a poco, estudié, me superé. Yo fui respetada en esa comunidad, gracias a la ayuda que me dieron esos científicos. Y ese centro se convirtió en un templo del humanitarismo y de la ciencia. Y yo digo a veces que en un país donde nada funcionaba, ahí yo logré personas decentes, comprometidas con la ciencia, como eran todos los trabajadores allí, porque los dignifiqué, porque dignifiqué la tarea. Yo digo que era como un ramo de orquídea en un estercolero, porque yo no digo palabras feas, pero bueno, me parece que así. Y bueno, ahí empezaron, o sea, dirigir ese centro no era fácil. Él se convirtió en visita sistemática del centro. Un buen día me dijo, entraba al centro, en este salón yo quiero cuando yo venga a hablar contigo acá en este salón. Y yo me voy a sentar acá y tú te vas a sentar acá. Ah, bueno. Mi madre, que ya era una persona mayor, como yo estaba tantas horas trabajando, me la llevaba para el centro, para que no se quedara sola en la casa. Y ellos nunca, él llegaba, saludaba a todo el mundo, se agachaba a darle un beso a mi mamá, y mi mamá siempre con el rosario en la mano. Me dijo, si él piensa que yo te voy a dejar hablar sola con él en ese salón, está equivocado. O sea, tu mamá tenía miedo de que él al final te manipulara. No, ella decía, porque hablan de que el diablo manda emisarios al mundo, pero en este caso bajó personalmente, me decía mi mamá. No es un emisario del diablo, es el diablo en persona. O sea, tu mamá ni siquiera, porque eso pasa también mucho en estos regímenes socialistas, que los papás cuando ven que sus hijos salen enchufados, por ejemplo en tu caso, tu mamá puede haber dicho, bueno, a mi hija ya le dieron el centro, me cae mejor Fidel, pero tu mamá se mantuvo firme. Ella veía que yo ese centro lo estaba luchando, que el régimen, sus mecanismos eran anti lo que yo quería hacer en ese centro, claro, que yo quería valores, decencia, y no era posible, que yo tenía que luchar. Además, ella nunca se despegó de mí, y era como el ángel de la guarda en la tierra que yo tenía. Ella nunca me habló. Allí, yo le hice un perfil a ella. Yo me di cuenta de lo que yo tenía delante, y sé que la CIA lo ha estudiado a distancia, pero una persona de las neurociencias, haciéndole un perfil directo, eso no es, o sea, no era una oportunidad cotidiana. No, pues. Estudié muchísimo los perfiles. Además hice otra cosa. Cuando él llegaba yo ponía la hora de llegada. Cuando se iba, la hora que se había ido, y trataba de recordar todo lo que me había dicho, todo lo que decía. Y yo terminaba llorando. Hay psicólogos que me han dicho, yo no he ido a psicólogos, son amigos, era como el bien y el mal. Y no sé cómo estas cuerdas, ¿no? Porque lo que ese hombre decía, para que yo admirara lo que decía, su pensamiento, no tiene, es tenebroso, no tengo otra palabra. Él no me decía, yo te voy a definir lo que opino de familia, pero en el contexto de la conversación decía lo que él pensaba de la familia, de la maternidad, del pueblo, de la amistad, del amor, de la música. Yo lo tengo. Estoy escribiendo un libro que se llama Fidel Castro se confiesa, o Confesiones de Fidel Castro, con capítulos corticos que se llamen eso, el pueblo, la amistad, la maternidad, la familia. Son como 40 ítems, donde está su pensamiento textual. Y allí fue, me pregunta por qué hablaba esas cosas conmigo. Yo creo que pensar que se trataba de una pobre persona sometida a ese régimen, que fuera capaz de pasarle por arriba sus restricciones y lograr ese centro, para él fue como un reto, ¿no? Y él quería que mi cerebro pensara como él quería que pensara. Claro. Los nazis hacían lo mismo con algunas judías. Él no sabía que yo lo estaba estudiando. Claro. Él estaba tratando de robarme el cerebro y yo lo estaba estudiándolo. Entonces yo lo vi armar todo. Además él dirigía de manera muy improvisada.
llegar a un lugar, mandar a buscar un ministro, llamar por teléfono. A veces invitaba a un científico de otro centro, porque era muy amante de los científicos, que no sé si se quedaría tan aterrado como yo, porque yo era incapaz de comentar solamente con mi mamá. Eso, yo llené 41, y los saqué de Cuba, están a salvo, con todo eso que yo noté. Entonces yo lo vi armar el socialismo del siglo XXI. Y quiero entrar justamente a eso, porque hemos pasado hablando mucho acerca de cómo tú llegas hasta acá, pero es increíble cómo hay tanta gente que niega que Cuba está metida en todo lo que está pasando en América Latina, y que culpa a Maduro, ni siquiera a Chávez, y menos a Fidel. Gloria, yo te felicito. De lo que está pasando. Porque en medio de tanta superficialidad peligrosa de los políticos de varios países, tú tienes una claridad para decir las cosas, pero lo has hecho en base al sentido común, Sí. a tus neuronas pensando y a tus estudios. Yo siempre digo, yo no soy una persona de la politología ni de las ciencias sociales, yo no soy una analista, pero yo sí sé de mi país. Y además creo, en Cuba todo está politizado, aunque tú no quieras, la vida a mí me ha obligado a saber un poquito de política. Pero esto además yo lo viví. Fidel Castro me dice, además, ¿por qué me decía esas cosas? Bueno, porque él me dijo un día, yo quiero mujeres inteligentes en la política. Le digo, yo soy una mujer de las neurociencias. Yo no sé de política. Pues tienes que aprender porque la patria lo necesita. Me prestaba libros. Yo le dije, comandante, si yo me leo todo esto, yo no puedo leer neurociencia, yo tengo que estudiar, yo tengo que dirigir este centro, yo voy a congresos, yo presento trabajo, yo doy charlas científicas, yo voy a congresos. Me dice, sí, tienes que hacer un esfuerzo, tú puedes. Y bueno, yo veía los libros y ahí es donde me doy cuenta que su ideología no, es una ideología que él se fabricó, igual que su personalidad. Él se fabricó un Frankenstein de su personalidad, donde fue tomando de acá y de allá porque él odiaba al Fidel Castro humano que él era, porque el ser humano tiene limitaciones. Y él debía ser un dios. Igual se fabricó un Frankenstein ideológico, tomando de acá, de allá, de este, del otro, desde la historia antigua, fue tomando personajes. Me dice un día, entre las cosas que me dice, todo está recogido, lo tengo todo anotado, pero me interesa mucho esto, porque los políticos no es solamente que no me entienden, que muchos me discuten, estás equivocada. Sí. Cuba ya va por el camino de la libertad. Y aquí quiero solo hacer un paréntesis. Los venezolanos que ahora están frustrados en el exilio, en Argentina, en Guatemala, en México, llegan conmigo y me dicen, Gloria, ¿cómo yo convenzo a los argentinos, a los brasileños, a los guatemaltecos que el socialismo viene? Y les digo, ajá. No, ¿y qué hacías tú con los cubanos en el año 98 cuando te dijeron, ojo con Chávez, esto va para allá? Se burlaron de los cubanos. O sea, todo el mundo, y ahora se burlan de los venezolanos y dicen, exagerado, gente de la CIA. Quisiera que tuviera con la prepotencia que algunos me dicen, está equivocado, doctora, está equivocada. Ese socialismo del siglo XXI está en papeles, eso ya fue. Ya Cuba, cuando se hicieron las relaciones con los americanos, yo tuve que decir, ¿no? ¿Quién ha visto que la libertad de un país tenga que ver con que se ponga una embajada americana en Cuba? Además, ya esa embajada existía como otra categoría de oficina de intereses. Sí. Ni siquiera tuvieron que hacer un edificio nuevo porque era un búnker lo que tenían. O sea, a veces yo digo, ¿seguiré hablando o me callo? Pero yo me siento obligada. Además de que hay personas que, a ver, si no se fuera tan intolerante, si no criticaran a gente que está dentro del régimen, que ha estado, que no se escapen, que dentro del régimen se enfrenten, habría más renuncia. Conmigo, con mi renuncia en el año 94, iba a haber más renuncias. Las renuncias, ¿por qué fueron? Bueno, primero quiero terminar con lo de Fidel Castro antes de ir a la renuncia para mantener coherencia en el hilo de la conversación. Ahí él me dice, los oligarcas son malos, pero son bobos. Y yo creo que sí que son bobos. Sí, algunos oligarcas son bobos. Mira, Hilda, han inventado
esa tontería de la democracia, palabras textuales. Cuando él, ojo, en la revolución prometió que a los 2 años iba a haber elecciones democráticas. 18 meses. 18 meses encima, menos de 2 años, No, y nunca lo pero supo. bueno, te estoy diciendo lo que me decía. Sí. Dice, ellos no saben para quién han trabajado. Mira, Hilda, las guerrillas no nos han resultado en el sentido de que los compañeros lleguen al poder. Las guerrillas en Guatemala, Nicaragua, En El todas Salvador, Perú, No nos han Argentina. ayudado. Sin embargo, vamos a usar los propios mecanismos de su tonta democracia para que los compañeros lleguen al poder. Estoy hablando palabras textuales. ¿Año? ¿Qué año es esto? Estamos hablando de 80 y tanto, 87, 88. O sea, ya venía el debacle de la Unión Soviética y ya Fidel Ya, Castro estaba programando su plan. hacía rato, porque ellos tenían espías en la KGB. Ujú. Había gente de la KGB que era espía para Fidel, espiaban Ujú. para Fidel. Bueno, ahí me dice eso y me dice, y además estamos haciendo, junto con eso, al unísono, la revolución silente. La estamos haciendo no solo en América Latina, en el mundo entero. Le digo, ¿qué cosa es la revolución silente? Me dice que los bobos oligarcas, Ujú. no se dan cuenta cómo le estamos infiltrando con nuestras ideas los centros educacionales, Así es. los grupos religiosos, las empresas, los medios de prensa. Entonces, él me había prestado el libro de Gramsci. Ajá. Y yo Hegemonía cultural, que lo citamos noche, aquí. me acuerdo que una noche yo estaba en el centro, terminé tarde de trabajar, mi mamá me dijo, mi mamá, si quieres yo me voy con mi hijo. Yo me quedé en el centro esa noche y me pongo a hojear el libro y inmediatamente digo, la revolución silente es Gramsci. Lo que pasa es que como a él no le gustaban los teóricos, Claro. le cambió el nombre. Toda idea era suya. Es no suya, de- toda sí. idea era suya. Entonces, cuando yo llego a Argentina, yo me doy cuenta que la revolución silente ¿Mm? ha avanzado a años lleva. Ahí está, Universidad de Buenos Aires, la izquierda está con Cristina, con el Proyecto Pero cuando, Nacional no, pero no, Popular, Fidel esos Castro. son los partidos. Pero cuando tú hablas con los jóvenes, cuando tú hablas con los sacerdotes, Ujú. cuando hablas con empresarios, cuando hablas con los medios, te das cuenta hasta dónde han penetrado en el cerebro de esa gente. Manipulación psicológica, medios de comunicación, O sea, arte, deporte, cultura. Todo. Él me todo. hacía así con las manos, o sea, por arriba llegan por la tontería de la democracia y por abajo infiltran las ideas. Nunca se me olvida estos gestos con ambas manos de él. Nunca le dije, usted me está hablando de Gramsci, no, yo me hice, bueno, la revolución silente, para no decir que le había robado a Gramsci, porque él decía que los teóricos, esos tipos, decía, de la teoría, se pasaron y se pasan la vida escribiendo papeles para que los revolucionarios tengamos que hacer las cosas. Ujú. ¿Te das cuenta, Hilda, que los teóricos, no le hagas caso a los teóricos? Me decía, entre los consejos que me daba. Y ahí arma y prepara a Chávez, desde que Chávez da el golpe de Estado, a Carlos Andrés Pérez. Ujú. Él era amigo de Carlos Andrés Pérez, tenía excelentes relaciones, Ujú. pero él sigue, en eso es el tiempo que más visitaba el centro. No le gustaba Chávez. Payasesca era una palabra que a veces usaba. Pero después Chávez tuvo tal devoción por él, porque Chávez sí lo quiso mucho. Ujú. Payasesca, pero además era el dinero de Venezuela. Si él lograba El petróleo, claro. poner su primer enclave en Venezuela, lo tenía todo resuelto. Muy triste cuando Chávez va preso por el golpe de Estado. En el 92. En el 92, pero él oye el discurso, Chávez hizo un discurso muy apasionado antes de entrar a la cárcel, y él lo oyó, yo lo oí también. Y se pone tan dichoso que Chávez es indultado en el 94 por Rafael Caldera. Ujú. Inmediatamente preparó, fue todo un montaje para hacer viajar a Chávez en el año 1994 a Cuba. Ajá. Preparó el escenario, envió su historiador, el doctor Eusebio Leal, a dar una conferencia sobre Martí, invitaron a Chávez para que Chávez aplaudiera y formara mucha bulla o sea, llamara mucho la atención, lo invitaron al escenario, y después cuando Leal regresa a Cuba,
que le dice que ya cumplió su misión, le dice, no, todavía no, crea la Casa Simón Bolívar, para que a través de la Casa Simón Bolívar invites a Chávez, para que Chávez no fuera por una invitación gubernamental, Claro, sino como si todo allá no fuera gubernamental. claro, ¿no? claro, cultural. Ujú. Chávez viajó a Cuba en el año 1994. Ya yo había renunciado en ese momento. ¿Tú renuncias? ¿Por qué renuncias? Yo renuncio porque el centro poco a poco empezó hay que entender lo que es ese ambiente. Empezó sobre mí un ambiente mafioso para que el centro priorizara extranjeros y no cubanos. ¿Qué es lo que nadie entiende cuando hablan de la salud cubana? Entonces, primero el ministro me pide 10 camas, eran 156 camas, 10 para cubanos, 146 para cubanos y 10 para extranjeros pobres, me dice. Digo, no, pero, mire, usted me disculpa, pero los extranjeros mejor que se vean en sus países, porque este centro es Para cubanos. muy complicado y es para cubanos. Bueno, pero es generosidad. Bueno, 10 camas para... De verdad fueron gente pobre, pero ya poco después me dice que esas camas tienen que ir extranjeros que paguen. Entonces ahí yo le digo, las camas esas van a ser un negocio para ustedes. No seas tan dura. Digo, no, yo no tengo otra palabra. Cuando el capitalismo entra en el comunismo no hay que Yo ser no duro. tengo otra palabra. No, porque el dinero que eso dé será para obras sociales. Digo, no, pero es un momento. Una obra social es este centro. Claro. Porque es para los enfermos. Bueno, es perfecto. 10 camas para extranjeros. Pusieron una oficina para cobrar a esas 10 camas. Se llevaban el dinero todos los días en un autico blindado y le llegaron a sacar hasta 9 y 10 millones de dólares a esas camas. 9 y 10 millones de dólares. ¿Cómo Pero le yo- gusta el dinero al comunismo? Pero yo decía, bueno, 146 para cubanos. Pero cuando yo necesitaba un equipo, algo urgente, Ujú. que se lo pedía a las autoridades, pídeselo a los científicos amigos tuyos. No tenemos dinero para eso. Digo, ¿y el dinero Que se que están dan las llevando. camitas esas? Eso es para obras sociales. Digo, pero este centro es una obra social. Bueno, muchas veces me hicieron llorar, porque yo no podía, yo tenía que admitir que me dijeran, pídeselo a su... Digo, no son mis amigos científicos, son los que están ayudando a los enfermos cubanos, no amigos míos, no, bueno, sí, son mis amigos en la ciencia, pero no me, como diciendo, acá no moleste. Claro. Entonces, cuando yo vi que ya, yo diciendo ni una cama más, ni una más, y ahí empezaron, un día el ministro me dijo, en vez de discutir tanto, acuérdate de tu hijo. Como diciendo, cuidadito y seguir molestando. Si sigues molestando. Mi hijo ya era médico de ese centro, ahí temblé. Entonces, en una de las visitas que él hace, yo le digo, comandante, nunca yo le había dado queja. Quieren dolarizar el centro, porque usted sabe que yo no voy a permitir eso. No, claro, no lo permitas, me dice. Digo, no, yo llevo un año luchando, pero yo no... Porque si se dolariza, convengamos que ningún cubano iba a poder entrar. No, era sacar a todos los cubanos y lo tenía que sacar yo. Claro. Yo que era la directora, ¿te das cuenta? La madre de ese centro. Sí. La que le había regalado eso al pueblo, a los enfermos cubanos. Sí. Tenía que cometer la infamia. Yo le digo, Cuando la revolución se suponía era porque los cubanos iban a estar de los mejor. humildes, por los humildes, Sí, para los humildes. así. Sí. Yo le llamaba un crimen de lesa patria, ¿sabe? Lo dije al ministro. Entonces me dijo, no lo permita. Digo, mire, la verdad que yo llevo un año luchando contra esto, pero ya yo no puedo. Yo nunca le he pedido nada a usted. Por favor, no lo permita usted. Y yo le arranco una parte. Usted me da su palabra de honor. Que esto, entonces ahí lo manejo como un psicópata que era. Porque no quiero hablar de su perfil, pero era así. Le digo, usted no ve cuando usted viene, como los enfermos lo aplauden, como lo quieren. No se lo quiten, no le quiten este centro a los cubanos. Claro, tú ensalzándole la personalidad psicópata para que no le quitara el centro. cubanos. Sí, sí. Me dice, no, eso no va a pasar. Digo, usted me lo promete, yo te lo prometo. Y se va y siguen las presiones. Digo, no, es él. Es él. Porque si él le dice al ministro, está bueno ya, paren esto, no le digan más nada a ella, no la amenacen más, eso es para... Se hubiera acabado en un segundo, pero seguían. Yo dije, no, un momento, es él. ¿Por qué? No sé, pero es él. Lo que pasa es que él nunca pensó, ni ellos pensaron que yo hasta iba a llegar. Ujú. Ellos pensaron que la mujer esta disciplinada, negada,
pero no sabían que a mí me unía a ese sistema el defender ese centro de los enfermos cubanos. Claro. Si ya yo no lo podía hacer, entonces yo tomo una decisión que la consulto con mi mamá. Digo, yo voy a renunciar, porque además los científicos me habían ofrecido quedarme, me decían, no le vemos buen destino a esto, quédate con nosotros. No, yo no me quedo. Si algún día yo me desvinculo, es rompiendo. Y bueno, primero traté de que mi hijo se fuera a uno de esos estudios que le daban los científicos para que no lo sorprendiera en Cuba mi renuncia, porque si me lo hubieran matado. Claro. Y ahí renuncié. Y ahí renunciaste. Y me declararon traidor a la patria. Claro. Y Fidel Castro decidió que no me pusieran. Fidel Castro no lo podía creer. Nunca habló conmigo más. Pero sé que eso lo desestabilizó. No lo podía creer. ¿Por qué crees que no te mató? Bueno, él dijo, porque eso yo tengo amigos no trataron de matarme. Me trataron de provocar varios accidentes de tránsito que por eso ¿Cómo mataron a Osvaldo Payá? Sí. Juan Camilo mi hijo me dijo, no manejes más. Y una noche yo siento que me tocan en el apartamento, y era una gente importante de adentro, que venía con una boinita y me dice, Hilda, no te dejes anestesiar nunca, por favor. ¿Por qué? No, me tengo que ir, que sabes que me matan. Jamás. Si te tienen que sacar una muela sin anestesia, no, me van a matar con una anestesia. Mira, Gloria, yo salí una mañana a una reunión de disidencia, porque después de pedir perdón a la disidencia a través de Gustavo Arcos-Bes, un emblemático disidente ya fallecido, entré a la disidencia. Me atacó un grupo paramilitar de eso, de lo que hacen respuestas rápidas. Los vi venir y me fracturaron el arco superciliar, me golpearon, yo aparecí tendida en el suelo llena de... Y esta muñeca se complicó, hizo una complicación de SUDEP, yo tengo un dolor crónico. Yo nunca lo digo ni la muestro porque a mí no me gusta victimizarme. Pero como están oyendo los jóvenes de tantas partes del mundo, para que lo sepan. Claro. Yo lo único que hice fue, por razones éticas, decir, yo estoy acá porque este centro es para los enfermos cubanos, no puede ser, me voy, se acabó, pero además no me escapo, les voy a decir acá adentro lo que yo pienso. Claro, tú no te fuiste, tú dijiste, renuncio a esto, pero me voy a quedar desde adentro diciendo lo que está mal. Diciendo lo que está mal. Lo que se supone que en una democracia pasa, ¿verdad? ¿Cuántos progres estarían histéricos y no pueden salir a manifestar? Fidel Castro, la orden que dio fue, eso me lo dijeron la misma gente que me avisó de muchas cosas y que me sigue diciendo lo que está pasando allá. No la pongan detrás de las rejas, porque es muy conocida, tiene 50 años ya. Eso es lo que más miedo le tiene. Es muy conocida por los científicos. ¿Qué lío van a armar? Pero no se preocupen que yo le voy a armar una cárcel especial para ella. Ella se va a arrepentir. Porque yo le dije al ministro, dígale a Fidel Castro de parte mía que no me voy a callar. Porque tú eres agente de la CIA. No, yo soy la misma revolucionaria de los humildes, por los humildes, para los humildes. Lo que pasa es que ustedes son unos farsantes. Claro. Yo los mentirosos. Claro. Yo quiero esa revolución de los valores, de la decencia, del amor, del perdón. No quiero mentira, no quiero gente que se encaramen, se suban sobre los pobres para hacer su propio imperio, mientras se hacen millonarios. Entonces, cuando yo digo que el Estado Mayor del socialismo del siglo XXI está en Cuba, que implica terrorismo, narcotráfico, que se dirige desde Cuba, que tiene toda una estrategia, que incluye que cada país se desarrolle de acuerdo a las características del país y del líder que aparezca, porque Chávez salió con la tarea de encontrar multiplicadores. Claro. Aparte porque él lo que necesita es plata, y el petróleo de Venezuela venía a ser una parte importante, y ahora van por el dinero de las drogas que pueda proveer las FARC. Exactamente, pero además de eso, también tienen delirio mesiánico. Fíjate que casi todos tienen adicción al poder, delirio mesiánico. Algunos aparecieron espontáneamente, otros los buscaron. Y porque en un país funcione con un poquitico más de equilibrio que en otro, no quiere decir que las estrategias sean las mismas. Lo que sucede es que depende también del individuo que lo está dirigiendo y de las características del país. Además, ¿qué pasa? Ellos,
a ver, esta arremetida contra los oligarcas, como ellos le llamaban, que hicieron en Cuba inmediatamente, saben que les va a fracasar. O sea, la cosa es ir asociándose a algunos empresarios y quitando otras propiedades privadas. O sea, Fidel Castro fue mutando él mismo, que si Raúl es aperturista, no. Raúl no es aperturista, o sea, cada ser humano es diferente al otro, pero Fidel fue mutando. Fidel hizo todos los cambios en Cuba, sí. Todos. En el libro de Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo y Vargas Llosa está década por década, sí, cómo Fidel Castro fue cambiando la estrategia económica. Primero la expropiación, luego la caña, luego el turismo. Bueno, en la conferencia que yo doy, que se llama... Luego el petróleo, ahora las drogas. La verdad sobre la revolución cubana, yo hablo, digo, no digan más que Raúl es aperturista. Fidel mutó desde el principio. No, porque Fidel no se basó en ideales, se basó en su propia ideología de él, en él. ¿Qué le dirías tú a la gente que piensa que el desastre es Maduro y que Chávez era un iluminado caído del cielo y que Fidel Castro no tiene nada que ver con lo que pasa en Venezuela? Bueno, yo le digo que a mí me consta que el Estado Mayor de esto está en Cuba, que sigue funcionando, que no importa que Fidel Castro haya muerto, que no importa que muera Raúl, que dicho sea de paso, yo nunca me alegré de la muerte de Fidel. Yo creo que el ser humano, que la muerte hay que respetarla, no estoy de acuerdo con que se celebre la muerte de nadie. ¿Qué pasa? Que esto está ya implantado. Es muy apetitoso, vamos a utilizar este sistema. Se le dice a estos con delirio mesiánico, tú llegas al poder, buscan la manera de destruir la república, de perpetuarte en el poder, te haces rico y divides la sociedad y logras todo lo que tú quieres. Y es un mal ejemplo para América Latina y para el mundo lo que ha dado Cuba. Yo les diría, ¿cómo van a criticar al alumno y a legitimar la dictadura que hay en Cuba? Al maestro. Pero no se lo digo tanto a los jóvenes confundidos, se lo digo a los políticos. A mí me da vergüenza ajena cuando yo veo a un político con poder criticando a Maduro y preparando un viaje a Cuba. Por favor, Mariano Rajoy, que me perdone, yo no sé si es amigo de ustedes, Mariano Rajoy está recibiendo opositores venezolanos y ya están armando el viaje a Cuba. Estaba el canciller español en Cuba, claro, negociando con ese Estado Mayor hasta de Podemos. Sí. Hasta de Podemos, el movimiento ese que hay en España. Sí. Entonces yo digo, bueno, pero esta gente no tienen quien los instruya. No piensan que mientras legitimen a esta dictadura, a este Estado Mayor, allá hay bases terroristas, allá hay de todo, allá hay dinero sucio para financiar los cortes de calle. Pero es que no te escuchan. No te escuchan, Gloria. Yo creo que tú debes sentir igual que ellos que no te escuchan. Sí, es frustrante. O sea, y sobre todo el que no quiere ver la realidad, porque lo que yo respeto de ti, que es también lo que respeto de mi tía abuela, pues yo tengo sus cartas desde los 60 hasta que se suicidó en el 94, y tú vas viendo cómo la gente que genuinamente creyó en la revolución se iba decepcionando, porque la gente que es intelectualmente honesta, sí, cuando la realidad le demuestra una cosa que es distinta, abandona el fanatismo y dice, esto va mal. Tú usas y eso tu cerebro. Claro, eso es lo que yo respeto de ti, lo que respeto de mi tía abuela, la que nunca conocí más que a través de cartas. Y es la gente que genuinamente dijo, ok, vamos por la revolución. Y al ver los negocios, la mafia, la corrupción, la agenda, dijo, no más, no participe más. Pero déjame añadir otra cosa. Sería bueno que lo vieran. Sí, cuéntame. A mí Fidel Castro me dijo, o sea, yo tengo todo escrito, toda la estructura de lo que es el socialismo del siglo XXI. El nombre lo escogió, se lo robó Fidel a Heinz Dieterich, que es el de la teoría del socialismo del siglo XXI, que es un sociólogo, politólogo, un sociólogo que es de origen alemán, pero vive en México. Le roba hasta el nombre, se lo roba, le dice a Chávez que lo contrate de asesor para poderse robar el nombre. A ver, yo digo, le costará tanto trabajo darse cuenta que es obvio, que esto otro que pasa. Por ejemplo, se habla mucho de las relaciones de Chávez con Irán. Sí. Quien trae Irán a esta región es Fidel Castro. Sí. Amigo de la ayatollah Khomeini.
Y a partir de allí, de todo lo que es el que derroca al Shah de Irán, Sí. y hace la República Islámica de Irán. Sí. Y a partir de Y allí, Ahmadinejad, ahí están los videos de Chávez, lo dándole la une, bienvenida. él lo une con Chávez. Ujú. Es Fidel quien lo une con Chávez. Es Fidel. Es en Cuba. Sí. Allá hay bases de terrorismo. Igual que el Foro de Sao Paulo, es Fidel con Lula da Silva. Bueno, es Fidel. Y él pone a Lula como si fuera... ¿Por qué? Porque él consideraba que el Partido de los Trabajadores de Brasil era más grande, más importante. Bueno, y eso de usar imágenes más atractivas y carismáticas desde que usó al Che y después lo dejó morir en Bolivia, no, pues. lo dejó O sea, morir, no. Le armaron una estrategia para que muriera. O sea, lo llevaron a la muerte para hablar. Entre el Kremlin, el Partido Comunista Boliviano con Mario Monge y el castrismo. Bueno, pero es que Castro hizo eso con Camilo Cienfuegos, con Sí, Uber Matos, con el Che Guevara, con Lula da Silva, con el que él pueda utilizar, lo utiliza. Pero bueno, la característica propia de la personalidad del psicópata. O sea, utiliza al ser humano para su fin y después lo desecha. Desecharlo puede ser quitarlo del medio o matarlo. Claro. Isla, yo te agradezco muchísimo por esta entrevista. Yo me quedaría hablando contigo hasta el anochecer, Sí. pero tenemos que seguir con una agenda. Y te agradezco primero porque hablar contigo es lo más cercano. Yo nunca había hablado con una persona que haya pertenecido a la Revolución Cubana y que lo haya visto desde adentro. Para mí es lo más cercano que voy a tener de poder entender la honestidad intelectual que tuvo mi tía abuela Celia, una mujer que también decidió, se peleó con la familia, nunca se fue de Cuba, le dedicó su vida y su muerte a esa revolución y a ese ideal. Y te agradezco un montón porque tú sos el ejemplo para todos esos jóvenes que andan con el sueño del socialismo y que lo ven como un idealismo, de escuchar tu historia y cuestionarse ustedes, que son los defensores de eso, si pasarían por esto. Aclárale que no es socialismo, porque hay un socialismo democrático, creo yo, y en algunos países. Es una mentira, es poder, dinero y odio, más nada. Sí. Cuando tú pero que al final todo se vuelve ideología. Pero que al final todo se vuelve o sea, es muy poca la gente que revisa su camino, que es intelectualmente honesta y que dice, esto no va a donde va. No, pero tú sabes una qué, porque es difícil. Es difícil. Yo sigo adelante porque yo quiero estar bien con mi conciencia. Y quiero, si puedo, ayudar un poco, pero es difícil. A veces yo digo, valdrá la pena. Valdrá la pena que te ataquen por todos lados. Cuando yo veo un político prepotente que me dice, doctora, soy yo en la neurociencia, déjenme un análisis político. Digo, no, yo no estoy analizando, yo estoy diciendo una verdad que me consta. Claro. Porque quiero ver si... Y yo sí te agradezco a ti. Y por favor, Gloria, ¿de qué manera? Yo creo que tenemos que tratar para que se potencien los mensajes. Yo estoy a disposición. Igualmente. Yo no manejo las redes sociales como tú. Pero por eso estamos haciendo esta entrevista. Pero yo además tengo muchísimo más de información, pero muchísimo más. Lo sé. Muchísimo más. No, lo sé, y es una información. Yo creo que si uno realmente quiere cambiar el mundo, siempre tiene que ir a buscar a los que fueron jóvenes antes que uno, para no cometer los errores que esos jóvenes cometieron y aprender de sus aciertos y sobre todo ser intelectualmente honesto. Así que gracias de verdad, Gilda, por haberme permitido entrevistarte, conocer tu historia como mujer, como médico, como revolucionaria, como una persona que revisó su ruta porque vio que la realidad era completamente en contra de lo que le habían vendido. Sí, ya yo sabía que era en contra de muchas cosas, pero llegar al extremo de decir esto es para los extranjeros y para nosotros ganar dólares, hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Pues muchísimas gracias, Gilda. A ti. Y a todos ustedes, yo espero que si dicen, ay no, qué aburrido, oír una entrevista de 2 horas, si tan revolucionarios son y tanto les preocupa la pobreza y la corrupción en América Latina, no sean hipócritas. Como yo digo en mi libro, Cómo hablar con un progre, el que realmente está interesado en acabar con la pobreza y la injusticia en América Latina, lo mínimo que puede hacer es tomarse el tiempo de escuchar a quienes saben mejor que ustedes lo que es dedicar su vida a una revolución comunista. Hasta la próxima.